Saludos a todos y todas, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo. Continuamos con nuestra serie de estudios bíblicos sobre la familia en la Biblia. Gracias a quienes están siguiendo paso a paso este estudio, que cada viernes estamos haciendo posible gracias a la cobertura del programa de estudios bíblicos, teológicos y pastorales y Faith, y también de la comunidad cristiana A Dios sea la gloria. La semana pasada entramos de lleno al mundo del Nuevo Testamento y las nuevas configuraciones familiares que sirven como contexto social al marco literario del Nuevo Testamento. Iniciamos por el Evangelio de Marcos, por ser el primero de los evangelios en escribirse. Pudimos ver cómo Marcos tiene un sentido familiar muy elevado, de tal manera que prácticamente todo el evangelio se construye en consideración de las nuevas formas familiares que habían asumido los grupos cristianos en medio de un contexto de crisis y de rupturas familiares. El día de hoy seguiremos con los evangelios de Mateo, la obra lucana, es decir, Lucas, Hechos y Juan. Esperamos abordar esos tres evangelios de forma general en los 30 minutos que tenemos. Así que, sin más, comencemos. Empezando por Mateo, existe consenso en una gran mayoría de investigadores para decir que este evangelio pertenece a la comunidad cristiana de Antioquía de Siria. Recuerden que habían dos Antioquías, la Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. En este caso se trata de Antioquía de Siria. La aparición de este evangelio pudo haber tenido lugar después de la destrucción del templo de Jerusalén, es decir, más o menos hacia el año 75 después de Cristo. El contexto familiar de las comunidades de Mateo es similar al de Marcos. Las familias, como ya mencionamos anteriormente, no solamente se están organizando en función de su nueva realidad socio-religiosa, sino que buscan también distanciarse cada vez más de las prescripciones rabínicas del judaísmo jerosolimitano, es decir, de Jerusalén. En ese sentido, el valor que le da Mateo a la comunidad cristiana como un grupo familiar de hermandad también es bastante alto, así como el de Marcos. Es más, Mateo se puede decir que radicaliza las relaciones tensas que hay entre los discípulos y sus familias y la familia del mismo Jesús incluso. Para este propósito, Mateo copia el mismo relato que hace Marcos sobre la llamada de los discípulos, señalando una vez más el contexto de ruptura familiar que tiene esta narración. Pero la posición de Mateo parece mucho más radical en otros pasajes, como por ejemplo cuando en el capítulo 8, versículo 21 y 22, uno de sus discípulos le dice a Jesús, le dice: Señor, deja que primero vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto no está en Marcos, esto es de Mateo, que es una visión bastante radical de desarrollo familiar, ¿no? Nos topamos con una escena aquí bastante particular en términos de relaciones familiares. Un poco más adelante de ese pasaje, Mateo pone en claro su posición alineada a la de Marcos cuando reproduce, igual que Marcos en su mensaje escatológico, lo que ya leímos en Marcos,
que el hermano entregará a la muerte a su hermano, el padre al hijo, el hijo al padre, etc. ¿no? Todo esto está en Mateo capítulo 10, versículo 21. Mateo avanza por esta misma línea y en este mismo capítulo hallaremos que Mateo añade a lo anterior otras lecturas, como por ejemplo en el capítulo 10, versículo 35, 36 y 37, dice: porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Además de esto todavía añade, ¿no?, la afirmación de Miqueas capítulo 7 versículo 6 diciendo: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo está buscando un recurso bíblico, en este caso del Antiguo Testamento, para sentenciar su postura. Dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Yo sé que estos textos suenan extraños para nosotros, pero en el contexto de Mateo, donde los cristianos ya están viviendo esta situación de rompimiento familiar por causa del Evangelio, más bien son palabras de ánimo, son palabras de consuelo. Mucho más todavía cuando en el versículo 37 de ese capítulo Mateo sentencia definitivamente diciendo: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Por qué Mateo valida estas afirmaciones que parecen subversivas, que no suenan bien al oído familiar? ¿Por qué Mateo legitima esto? Bueno, porque se está enfrentando a familias en crisis, como ya dijimos. Familias que han salido aborrecidas por sus casas, aborrecidas de sus casas por seguir a Jesús. Cuando Mateo reproduce esto en boca de Jesús, está transmitiendo confianza a aquellos que han sido desechados por su familia, para que ahora, teniendo a Jesús como centro y prioridad de sus vidas, se unan en un mismo lazo de hermandad para crear la nueva familia de la fe, con todos aquellos que han sido despreciados por sus familias, aquellos que han sido despreciados por sus casas, rechazados por sus hogares. Todo este grupo cristiano que viene de un desarraigo familiar, Mateo les está diciendo: ahora ustedes son la nueva familia de la fe. Entonces, cuando Mateo dice que han sido rechazados, que el padre rechaza al hijo, el hijo a la madre al hijo, la hija a la suegra, y todo eso, lo que está haciendo es dibujando el entorno familiar que quienes lo están leyendo ya vivieron. Mateo también reproduce los incidentes que Marcos menciona entre Jesús y su familia, por ejemplo. Y además añade un nuevo relato de Jesús de Nazaret en el capítulo 13, versículos 53 hasta el 58, donde magnifica, amplifica el desdén familiar a toda su comunidad. Es decir, ya no es solamente la familia la que rechaza a Jesús, sino ahora es todo su pueblo el que lo rechaza. Saltándonos de ahí hasta el capítulo 19, el capítulo 19 es fundamental para comprender la transversalidad de este tema familiar en el Evangelio. Capítulo 19. ¿Por qué? Porque este capítulo inicia con Jesús refiriéndose al divorcio con algunas afirmaciones que deben entenderse en el marco histórico de Mateo. Luego
aparece Jesús bendiciendo a los niños, para que después de su bendición a los niños tenga la charla con el joven rico. Todo esto ustedes seguramente conocen. Este capítulo tiene una fuerte carga doméstica, el capítulo 19, una fuerte carga familiar, que tiene una riqueza impresionante para un estudio que se podría hacer de pronto con mucho más tiempo para desarrollar la amplitud de este tema. Pero quiero referirme a la conclusión. El cierre del capítulo 19 es neurálgico para el Evangelio. En el versículo 29 del capítulo 19 dice: y cualquiera que haya dejado casas, que haya dejado hermanos, que haya dejado hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por mi nombre, dice Jesús, recibirá 100 veces más. ¡Wow! A ver, si hasta aquí muchos de ustedes todavía no han comprendido la razón de los textos anteriores, donde supuestamente Jesús propicia las rupturas familiares, como si hubiese venido a destruir a las familias, este es el texto clave. Tanto Marcos como Mateo quieren llegar justamente hasta este punto. Es decir, no se trata de que el Evangelio sea motivo de contienda entre las familias, sino que por el Evangelio es posible crear una nueva comunidad familiar que dé abrigo, que dé hermandad a todos aquellos que por causa del Evangelio han sido desarraigados de sus casas. Este último texto que hemos leído es un texto de consolación para aquellos que lo han dejado todo y que ahora han ganado una nueva familia que después será llamada iglesia. Claro que toda esta realidad familiar de la iglesia primitiva, en este caso en Siria, va a cambiar después cuando a la comunidad se adhieran gentiles residentes, que no tuvieron que salir huyendo de sus lugares, sino gente de ahí, del mismo sitio, que no debe abandonar sus casas, ¿no? Entonces ahí también la estructura va a cambiar un poco, ¿no? Ahora, respecto al rol de la mujer, Mateo tiene casi las mismas aperturas que Marcos, aunque se distingue un perfil un tanto más patriarcal en algunos textos de Mateo, ¿no? Llama la atención que Mateo, el primero en añadir una genealogía de Jesús, nombra a 4 mujeres dentro de la lista genealógica de Jesús. Pero, por otro lado, claramente el ministerio de Jesús en este evangelio es dominado por hombres. Se hacen muy pocas referencias a mujeres discípulos. En el relato de la resurrección, Jesús sí se aparece a las mujeres primero, pero el encargo final de la gran comisión lo reciben los 11 discípulos, varones. Bueno, son detalles que se pueden observar así, haciendo una visión general de Mateo. Ahora pasemos rápidamente a Lucas. La obra de Lucas, al ser sinóptica también, con Marcos y Mateo, se alinea en la misma dirección, reproduciendo los mismos textos que ya hemos mencionado, ¿no? Y en parte también radicaliza algunas posturas. Por ejemplo, en el caso del divorcio, Lucas deja explícita la prohibición del recasamiento, ¿no? Esto es Lucas, ¿no? Lucas tiene una visión un poquito más radical de esto. Esto hay que leerlo con cuidado, ¿no? Porque es probable que este énfasis restrictivo tan fuerte que tiene Lucas sobre el recasamiento se refiera a aquellos discípulos que han tenido que abandonar a sus mujeres, pero que aún continúan casados con ellas.
Entonces hay que entender bien el contexto para interpretar esto que Lucas está diciendo sobre el divorcio y el recasamiento. Un elemento novedoso en la temática familiar de Lucas, que tiene mucha importancia y que no se encuentra tan fuertemente marcado en Marcos y Mateo, es el elemento de las casas. Las casas. Los hechos más importantes de Lucas son escenificados en el marco doméstico de una casa. María y Elizabeth reciben el Espíritu estando en sus casas. El derramamiento del Espíritu en Pentecostés es el marco de una celebración cuyo simbolismo doméstico es claro. La predicación a los gentiles, por ejemplo, se da en la casa de Cornelio. En el caso de Lucas, la configuración de las relaciones familiares tiene un alto significado en su parábola que es comúnmente conocida como el hijo pródigo. A ver, las relaciones domésticas que se exponen en esta parábola son altamente sugestivas. Son tan sugestivas que representan la puerta a un contexto familiar que se está reinventando y que está asumiendo nuevos roles, nuevos principios, nuevas normas de convivencia. De hecho, una de las primeras preguntas que me hago sobre esta parábola es: ¿quién es más pródigo, el hijo o el padre? Además, aunque no tenemos tiempo aquí en esta transmisión de explicar detalles, la afrenta del padre contra el hijo mayor es imperdonable en una sociedad como la del contexto de esta parábola. Así que solamente voy a mencionar en resumen que la parábola del hijo pródigo trastorna los principios familiares del judaísmo clásico y legitima en el amor del padre cualquier otro sistema familiar que priorice la aceptación y el cuidado antes que cualquier tradición o sistema familiar. Hay mucha tela por cortar ahí en esa parábola. Vamos a terminar esta parte haciendo una referencia rápida al Evangelio de Juan. Como ya sabemos, el Evangelio de Juan no es sinóptico, es decir, no comparte la misma óptica de los 3 evangelios anteriores. Sin embargo, Juan desarrolla su temática familiar en una dirección muy particular: el recurso padre-hijo. Ese recurso padre-hijo es muy utilizado en su evangelio. La relación de Jesús con su Padre. Esa relación es de alto relieve en el desarrollo del evangelio. Ahora, por otro lado, a diferencia de los otros evangelios, Jesús es nombrado en Juan como el hijo de José, más que como el hijo de María, como aparece en los otros evangelios. Este detalle literario a primera vista podría parecer que contiene una visión demasiado androcéntrica de la comunidad, pero no es del todo cierto, porque en este evangelio Jesús mismo encarna interesantemente una figura femenina en Juan. Por ejemplo, Jesús es la sabiduría encarnada, figura dominantemente femenina. Jesús es la sabiduría encarnada, es el verbo, es la palabra. Jesús es el agente de la creación. La figura, por ejemplo, en Juan capítulo 4, la figura de Jesús junto al pozo, tiene connotaciones importantes de la femineidad que Juan otorga en esa construcción literaria a su personaje, ¿no? Como el que da el agua de vida.
que es una responsabilidad correspondiente a la mujer de la casa. Entonces yo creo que Juan intencionalmente está sumando a la imagen de Jesús características propias de la feminidad de la época, ¿no? Para de alguna manera unir en Jesús ese es el sentido amplio de la comunidad. También, a diferencia de los sinópticos, la madre de Jesús no solamente no es una casi enemiga de su ministerio, sino que todo lo contrario, inicia ministerialmente a Jesús en las bodas de Caná, si usted recuerda, ¿no? Juan no reproduce el mismo contexto familiar de los otros evangelios respecto a Jesús, ¿no? Porque en Juan la posición de María hacia el ministerio de Jesús es absolutamente condescendiente, es absolutamente favorable, y Jesús además obedece a María sin reproches. Por otro lado, también Juan, a diferencia de los sinópticos, relata la presencia de María en la cruz junto a algún otro familiar, lo que señala que había presencia familiar al momento de la ejecución de Jesús en la cruz. Y es en esta misma escena de la cruz, en el capítulo 19 de Juan, cuando Jesús le encarga a uno de sus discípulos el cuidado de su madre. Es decir, esas imágenes familiares en Juan son distintas a la de los sinópticos. En Juan también encontramos una variación en la naturaleza del grupo discipular, por ejemplo. Ya hemos hecho notar que en los sinópticos la comunidad discipular es análoga a la familia. Es decir, que en la presencia de los 12 apóstoles se representa también la situación familiar de las iglesias o comunidades pertenecientes a los evangelistas. Marcos, Mateo y Lucas entienden que la comunidad unida en torno al mensaje reconciliador de Jesús viene a formar una nueva institución familiar. Pero en Juan, esta visión nuclear de la iglesia se amplifica, se hace mucho más grande. Es por eso que si tuviésemos solamente el evangelio de Juan, sin los otros evangelios, no podríamos concluir que los apóstoles fueron 12, por ejemplo. Pues nunca se menciona a los apóstoles en Juan con un número cerrado. Juan no tiene la teología de los 12, ¿no? Más bien Juan menciona a la comunidad discipular como una comunidad que está en constante expansión, donde todos son bienvenidos. Entonces aparece una figura que solamente le pertenece a Juan, en el capítulo 15, versículo 15. Una figura muy interesante también para nuestro tema. Esta nueva categoría relacional que podría estar haciendo alusión a una institución social propia del mundo mediterráneo del primer siglo. Jesús ya no les llama a sus discípulos ni siervos, ni hermanos, ni discípulos. Dice, ahora les voy a llamar amigos. Esto, como les digo, esto de ahora les voy a llamar amigos, posiblemente está haciendo referencia a una nueva situación institucional, social. El patrocinio, por ejemplo. En un video posterior, me parece que es en el que sigue, voy a explicar un poco acerca de qué significa esto del patrocinio, ¿no? Pero Jesús, es interesante que se niega a hablar en términos familiares solamente, sino que expande esa política relacional, digamos, a una especie de patrocinio, ¿no? de amistad, tal y como se entendía en el contexto del mundo mediterráneo del primer siglo.
Recuerda que esta aproximación que venimos haciendo a los evangelios se trata solamente de una aproximación literaria, ¿no? Es decir, cómo cada literatura, cada evangelio expresa explícita o implícitamente el trasfondo familiar desde donde se está escribiendo el evangelio, ¿no? Y de qué manera cada evangelio también legitima sus propios marcos familiares, ¿no? Por otro lado, debemos ser también conscientes de que todo esto se trata de una dinámica social compleja, imposible de describir de forma lineal, de forma homogénea. Por eso es que en nuestro próximo encuentro hablaremos de manera más detallada sobre el contexto familiar en las culturas del Mediterráneo en el primer siglo. Así que, como pueden ver, el tema de las familias en la Biblia no es tan sencillo. No se trata solamente de trasponer nuestro concepto de familia y hacerle decir a la Biblia algo sin entender bien cuál es el contexto desde donde los escritores bíblicos entienden el concepto de familia, ¿no? Entonces, las instituciones familiares siempre han sido complejas, ¿no? Porque son el resultado de distintas dinámicas sociales que van evolucionando en la idiosincrasia de los pueblos y los diversos marcos sociales que se van construyendo para sugerir una convivencia más armoniosa, ¿no? Así que seguimos en este estudio avanzando de a poco. Si ustedes tienen preguntas, no duden en escribirme al Facebook, o también si desean profundizar en estos temas y quieren que les envíe de pronto algún libro de los que estoy utilizando para este estudio, también escríbanme y podemos ahí intercambiar información, ¿no? Muchas gracias por haber acompañado esta transmisión, y recuerda que todos los domingos a las 9:30 de la mañana nos reunimos en el primer piso del Instituto Rumiñahui de Sangolquí en Quito, Ecuador. Están cordialmente invitados a unirse a nuestra comunidad cristiana. A Dios sea la gloria. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga.